Se conmemoran 40 años del golpe de Estado, el golpe militar de 1973. No es el único golpe militar que tuvo Chile en sus 200 años de historia, pero sí, seguramente es el más brutal y el que mayores efectos permanentes ha tenido. ¿Es lícito analizar lo ocurrido solamente ese día, ese martes 11 de septiembre de 1973? Evidentemente que no. No, porque la historia es un continuo, porque nosotros mismos somos un continuo. Y esto no es con el objeto de establecer empates, porque los empates serían absolutamente falsos. Este comentario naturalmente que nos permite un análisis exhaustivo de lo que ocurrió en esa época. Ni siquiera uno mismo está en condiciones, a lo mejor, y es lo más probable, de establecer un análisis exhaustivo. Pero veamos algunos hechos, algunos elementos que sirven para que cada uno se pueda formar un juicio, a lo mejor parcial, y a lo mejor van a faltar muchos elementos. Cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial, en 1945, las principales potencias vencedoras, Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña, se dividieron el mundo. La verdad es que se lo dividieron. Y comenzó la Guerra Fría. Se podía estar en un bando o en el otro. Y América Latina quedó bajo el dominio norteamericano. De hecho, en forma metafórica, se decía que América Latina era el patio trasero de Estados Unidos. Chile, además, ha sido y fue durante el siglo XX un país de experimentos. Aquí estuvo el Frente Popular. Aquí estuvo la democracia cristiana con el socialismo comunitario, con la tesis de que con la democracia cristiana y con este socialismo se podía convertir a los partidos marxistas, ayudados por Estados Unidos y también por la Iglesia Católica, que era profundamente antimarxista. Pero también fue un fenómeno único el gobierno de la Unidad Popular, porque por primera vez en el mundo entero, un presidente marxista, un candidato marxista llegaba al poder por las urnas, porque en el mundo entero antes solo había llegado por el poder de las armas. La Revolución Cubana tuvo un efecto enorme en la izquierda de toda América Latina y también en la izquierda chilena. Los países se viraron hacia la izquierda, hacia un extremo de la izquierda. El Partido Socialista Chileno, por ejemplo, recién en 1967 se declaró marxista con apellido, es decir, marxista-leninista, y señaló que la violencia revolucionaria era inevitable, repito, inevitable y además legítima. Y se dijo que lo otro era la democracia burguesa y por lo tanto una democracia desechable. Clodomiro Almeida, uno de los grandes líderes del Partido Socialista, hablaba de lo que se llamaba ilusionismo electoral. Salvador Allende era un moderado al interior del Partido Socialista. Esa es la verdad. Y cuando enfrentó la candidatura por cuarta vez, tuvo una enorme oposición al interior del Partido Socialista. Se decía que era un candidato de modé, viejo, aburguesado, socialdemócrata, porque en ese tiempo ser socialdemócrata era un asunto peyorativo. Así estaba el asunto. De hecho, cuando fue elegido Allende candidato por cuarta vez, grandes dirigentes de ese partido no votaron por él. No votó por él Clodomiro Almeida, no votó por él Aniceto Rodríguez, no votó por él Carlos Altamirano. ¿Había mucha retórica? Sí, demasiada retórica. Retórica que a veces no tenía un correlato con los hechos, con los actos, sí. Pero también hay que decir que la política en gran parte es discursiva, es el arte del discurso. Era un Chile también totalmente distinto. Por ejemplo, los partidos de izquierda señalaban que la homosexualidad era un vicio burgués y está absolutamente prohibida. Quien era homosexual no podía ser de izquierda. O el Partido Comunista, que tenía un control férreo sobre sus militantes, tan férreo que cuando tenían problemas matrimoniales el Partido Comunista intervenía hasta en la cama de sus propios militantes, digo. ¿El gobierno de Allende tuvo contradicciones? Sí, como todos los gobiernos. ¿Tuvo graves contradicciones? Sí, graves contradicciones. Por ejemplo, la intervención de las empresas privadas donde se designaban interventores, se hizo desempolvando un decreto, desempolvando un decreto que estaba olvidado y que había sido dictado por un régimen de facto, el comienzo de los años 30. O sea, era una norma jurídica de un régimen que no era democrático. Son contradicciones que las hubo. ¿Hubo alguna posibilidad durante el régimen, durante el gobierno de Salvador Allende, de la Unión Popular, de una salida democrática? Sí,
Hubo negociaciones con la democracia cristiana. ¿Hubo rigidez de la democracia cristiana? Sí, pero principalmente la rigidez fue del Partido Socialista y del MAPU. Es verdad que entre la democracia cristiana y la Unidad Popular se produjo un abismo después del asesinato de Edmundo Pérez Sujovic por parte del BOP, que algunos de los asesinos habían sido indultados por delitos previos por Salvador Allende. ¿Es verdad que la CIA actuó en Chile? Absolutamente cierto. Financió la democracia cristiana en su campaña del año 1964 para que Eduardo Frei llegara al poder. ¿O acaso no fueron armas norteamericanas con las que se asesinó al general Schneider, el comandante en jefe del ejército? Sí. ¿Operó durante el gobierno de Salvador Allende? Sí, financiando la oposición y financiando las huelgas. ¿El país se dividió? Sí. A ver, estaba tan revuelta la cosa que cuando se produjo el Tacnazo, un movimiento militar en 1969, todavía Allende no era candidato, era el líder, uno de los líderes de la oposición a Eduardo Frei. Allende condenó el movimiento militar, pero ¿sabe quién lo apoyó? El Partido Socialista, apoyando un movimiento militar. Las contradicciones de la época. ¿Sabe usted que cuando fue elegido Salvador Allende sacó menos votos que cuando postuló en 1964? Y el candidato derrotado, que fue Jorge Alessandri, sacó más votos que cuando había sido elegido presidente, porque son las contradicciones que tenía también la política y el sistema electoral chileno. Había una vía insurreccional en Chile por parte de algunos, no de Allende. Allende, de hecho, ante la dureza del Partido Socialista, del MAPU y otros, pocos días antes del golpe se quejaba amargamente en Tomás Moro de ese espíritu revolucionario ultrista que tenía su propio partido, el Partido Socialista. ¿La democracia cristiana apoyó y luego justificó el golpe militar? Absolutamente. Le recomiendo un libro, De la vía chilena a la vía insurreccional. Autor Genaro Arriagada. Prólogo, un enorme prólogo de más de 20 páginas. ¿De quién? De Eduardo Frei Montalva. Lo importante, ¿cuándo se publicó ese libro? En 1974, poquito menos de un año después del golpe militar, en que dos prominentes demócratas cristianos justificaban un golpe por todo lo que había ocurrido en la Unidad Popular. Lo ocurrido también demuestra que los militares fueron una gran sorpresa. Posiblemente hubo una mayoría del país que estuvo con el golpe, pero es evidente también que esa gran cantidad de gente que apoyó el golpe, mayoría o mucha gente, no se imaginaron ni de cerca lo que iban a hacer los militares. No se imaginaban a militares chilenos torturando, matando, haciendo desaparecer personas. Porque nadie se imaginó la influencia, nuevamente Guerra Fría, de la Escuela de las Américas, que estaba ubicada en Panamá, donde una enorme cantidad de militares latinoamericanos y muchísimos militares chilenos recibían entrenamiento. ¿Entrenamiento de qué? No de guerra, sino de lo que ellos llamaban el combate a la insurgencia, a los guerrilleros, el combate a la izquierda, y donde allí se enseñaba la tortura, la desaparición y el asesinato, porque se imperaba la política de la seguridad nacional. ¿Alguien se imaginó acaso que un general como Pinochet se iba a quedar 17 años? De hecho, Pinochet se subió al golpe 2 días antes del golpe, no participó ni en su planificación, no conspiró, pero se subió y se aprovechó, y finalmente después se aferró al poder. Naturalmente que ninguno de estos elementos explica por sí solo todo lo que ocurrió, ni la crisis política, ni el golpe militar, pero son elementos para considerarlos todos, algunos más importantes que otros, en esta enorme crisis que vivió el país y en este régimen dictatorial que sufrió, repito la palabra, sufrió el país durante 17 años. ¿Malas políticas? Sí. ¿Malos gobiernos? Puede ser también. ¿Leyes equivocadas? También. Pero también una desvalorización gigantesca, pero gigantesca, de la democracia. Responsables políticos, medios de comunicación, el ultrismo, los intelectuales también, los dirigentes más esclarecidos. Y también recordar que la primera oposición a Pinochet masiva se produjo después de una crisis económica. En 1982, cuando se produjo la crisis, comenzaron la oposición al general Pinochet. ¿Habrá alguna vez un análisis sereno de todo lo que ha ocurrido? De todo lo que ocurrió hace 40 años y después con el régimen, la dictadura del general Pinochet. ¿Podrán alguna vez sentarse chilenos que piensan distinto a tener algún punto de acuerdo y de concordancia? ¿Podrá la derecha
decir que el régimen de Pinochet fue en realidad una dictadura? Ustedes recordarán que cuando se produjo el debate para las primarias de la derecha, ni Pablo Longueira ni Andrés Salamán osaron pronunciar la palabra dictadura. ¿Será eso en la derecha alguna vez algo normal, porque eso fue una dictadura? Creo que queda mucho por hacer, mucho por analizar, mucho por investigar y mucho por mirarnos a nosotros mismos.